Hola, profesor y compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la estructura interna del SCR y la velocidad de conmutación. Primero, hablemos de qué es un SCR. El término SCR significa rectificador controlado de silicio, que es uno de los miembros más importantes de la familia de tiristores. Es específicamente uno de conmutación rápida. La familia de tiristores consiste de algunos elementos como los mostrados en la imagen inferior izquierda. Algunas personas incluso usan la palabra tiristor y SCR indistintamente, ya que este es uno de los más conocidos. Sin embargo, solo es uno de los elementos de dicha familia. El SCR es un dispositivo unidireccional que permite que la corriente fluya en una dirección y se oponga a ella en la otra, así como un diodo. La diferencia es que este posee una tercera patilla que será el gate, que hablaremos de ella más adelante, pero en general realiza la función de una llave interruptora gobernado por voltaje, que trabaja en sistema de controles de lámparas y relés, conmutándose a una alta frecuencia en motores y máquinas industriales. Los SCR son dispositivos activos de alta potencia, diseñados para trabajar en alta conmutación de corrientes, con la finalidad de desarrollar el proceso del control a través del circuito de entrada, en la variación y regulación de la circulación de la corriente eléctrica, que puede ser desde una fracción hasta millares de amperes. Este es gobernado por tensión a partir de la puerta de control o gate, a fin de que realice el disparo del dispositivo y este entre en funcionamiento, para ser aplicado de manera conmutada múltiple en diferentes sistemas de control. Podemos ver en la imagen izquierda una de las formas físicas que podría tener el SCR, ya que como se dijo que puede trabajar desde fracciones hasta millares de amperes, dependiendo de la cantidad de amperes con la que se esté trabajando, ahí variaría el tamaño que necesitaría tener para así soportar la cantidad de corriente con la que se trabaja. Ahora hablemos sobre la estructura interna. El SCR es un tipo de tiristor formado por cuatro capas de material semiconductor con estructura PNPN o bien NPNP. Esta estructura en verdad equivale a dos transistores, un NPN y un PNP, que son conectados en un circuito regenerativo como se muestra en la figura, específicamente como esta del centro. El resultado es una retroalimentación. La corriente de colector del PNP polariza a la base del NPN y provoca la polarización de la base del PNP. Rápidamente, los dos transistores son llevados a la saturación y aunque el estímulo inicial, es decir, la corriente de gate que se dio al inicio, desaparezca, los dos transistores permanecerán en plena conducción. Ahora, en esta slide podemos ver que el SCR posee tres terminales, que son el ánodo, denotado con una A, el cátodo con una K y finalmente la puerta o gate con una G, donde se pueden encender o apagar controlando las condiciones de polarización o la entrada de la puerta, el gate. Esta tercera terminal es la compuerta por donde se realiza el disparo del tiristor para que entre en funcionamiento y se controle el paso de la corriente eléctrica entre el ánodo y el cátodo. La potencia de los SCR está determinada por el material con el que fueron fabricados, el tipo de encapsulado y su tamaño. Aquí también podemos ver los diferentes diagramas con los cuales podemos identificar a un SCR. El primero sería el diagrama físico. Seguidamente podemos ver el diagrama esquemático, el cual nos ayuda a ver en la dirección que fluiría la corriente. Y finalmente, la simbología oficial, que como podemos ver es igual a la de un diodo, pero también cuenta con la patilla del gate. Ahora hablemos sobre la velocidad de conmutación. Recordemos que la conmutación es el cambio del estado de bloqueo off al estado de conducción on y viceversa. Se realiza normalmente por una señal de control externa. La conmutación del estado on al off se produce cuando la corriente del tiristor es más pequeña que un determinado valor, al cual denominaremos corriente de mantenimiento o conocida mayormente como holding current, específica para cada tiristor. Es decir, para poder apagarlo o desconectarlo debemos quitarle la energía, ya que una vez que el SCR entra en conexión, como vimos, este queda enganchado.
Una importante característica del SCR es su alta velocidad de conmutación. A comparación de otros tiristores comparados con los tiristores en general tienen unas bajas pérdidas en la conducción y controlan mejor la potencia, pero los transistores son aquellos que tienen mayor velocidad de conmutación. El tiempo de encendido y el tiempo de apagado son aquellos que necesitamos estudiar cuando hablamos sobre la velocidad de conmutación. Primero, con respecto al tiempo de encendido o tiempo para pasar de corte a conducción, se puede dividir en dos. Como vemos, es el tiempo de retardo más el tiempo de subida. El tiempo de retardo es el tiempo que transcurre desde que la corriente de puerta alcanza la mitad de su valor final, el 50%, que es hasta que la corriente del ánodo alcanza el 10% de su valor máximo para una carga resistiva. Este tiempo depende de la corriente de mando, la tensión ánodo-cátodo y la temperatura. Este tiempo disminuye si las magnitudes anteriormente mencionadas aumentan. Mientras que el tiempo de subida, por su parte, es el necesario para que la corriente de ánodo pase del 10% al 90% de su valor máximo para una carga resistiva. Este tiempo se corresponde también con el paso de caída de tensión del tiristor, del 90 al 10% de su valor inicial. Por otro lado, cuando hablamos del tiempo de apagado, este es aquel que se da el paso del estado de conducción al de bloqueo y se puede dar ya sea por la conducción de corriente de ánodo cátodo por debajo de la corriente de mantenimiento, como fue dicho anteriormente, o por la anulación de corriente del ánodo. Este tiempo también se subdivide en otros dos, que es el tiempo de recuperación inversa y el tiempo de recuperación de puerta. Y como vemos en la imagen, aquí podemos ver las diferentes gráficas que nos enseñan el comportamiento de las diferentes señales. Primero y arriba, los pulsos de disparo necesarios que entrarían por el gate como se ve en la imagen de abajo. Luego la tensión de entrada de la red y finalmente la tensión de la carga, que como vemos solo se trabaja con los semiciclos positivos, ya que el SCR solo deja pasar una parte de los de los ciclos, que serían los positivos. Este sería un resumen de lo que es el SCR, su estructura y también su velocidad de conmutación. Muchas gracias.